La puerta se cerró con fuerza y, en ese mismo instante, supe que esa salida no iba a salirle gratis. Se marchó sonriendo, maleta en mano, tomado del brazo de su amante, completamente seguro de que yo iba a quebrarme y terminar suplicándole que regresara, mientras permanecía en la sala aparentando calma, con el corazón acelerado pero la mente más despierta que nunca. Desde el pasillo lanzó una frase llena de desprecio, asegurando que no podría seguir adelante sin su apoyo, dicho con la tranquilidad de quien cree que ya ganó y que tiene todo bajo control. Para completar la escena, su madre entró sin avisar, revisó mis cosas, tomó mis documentos y, frente a la otra mujer, afirmó con total seguridad que esa casa ya no me pertenecía, exponiéndome a una humillación pública, medida y perfectamente calculada. En lugar de reaccionar como esperaban, guardé silencio y respiré hondo, porque algo dentro de mí acababa de acomodarse. Minutos después, el teléfono sonó y no fue mi nombre el que apareció en la pantalla, sino el suyo, y bastó escuchar el tono de esa llamada para ver cómo la sonrisa desaparecía y la confianza se deshacía frente a todos. Ahí entendí, con una claridad imposible de ignorar, que nunca fui yo quien dependía. Si quieres saber qué decía esa llamada y por qué después ya no pudo sostenerme la mirada, quédate, porque esta historia apenas comienza y lo que vino después cambió todo. Hasta ese momento, mi vida se sostenía sobre una rutina estable y predecible, no perfecta ni llena de lujos, pero construida con años de esfuerzo constante, decisiones prácticas y un trabajo silencioso que pocas veces era reconocido. Mis días comenzaban temprano, con la costumbre de levantarme antes que todos, preparar café y revisar pendientes mientras la casa aún estaba en silencio, convencida de que ese orden diario era la base que mantenía todo en equilibrio. El trabajo ocupaba gran parte de mi tiempo, con jornadas largas y responsabilidades que exigían concentración, aunque también ofrecían la tranquilidad de saber que las cuentas estaban cubiertas y que no dependía de promesas ajenas para salir adelante. Durante mucho tiempo asumí el papel de quien sostiene todo sin quejarse, organizando gastos, resolviendo problemas y evitando conflictos antes de que se hicieran grandes, creyendo que así funcionaba una relación adulta. Pensaba que ceder un poco era parte del compromiso y que mantener la calma era una forma de cuidar lo que se había construido, aun cuando eso implicaba guardar opiniones y tolerar actitudes que no me hacían sentir cómoda. Nunca busqué aplausos ni agradecimientos, solo respeto y un mínimo de lealtad, segura de que la estabilidad que había ayudado a crear no podía desaparecer de un día para otro. La convivencia con su familia también formaba parte de esa normalidad que yo misma había permitido, con visitas frecuentes, comentarios disfrazados de consejos y una presencia constante que a veces resultaba invasiva. Con el tiempo aprendí a sonreír ante preguntas incómodas y a callar cuando alguna opinión cruzaba límites, repitiéndome que evitar discusiones era mejor que provocar tensiones innecesarias. Mantener la paz parecía más importante que señalar incomodidades pequeñas, aunque esa actitud me obligaba a ceder espacio y a justificar situaciones que, en el fondo, no me parecían correctas. Ese día, después de verlo marcharse con una seguridad que parecía ensayada, me quedé sola en la sala intentando sostener la calma mientras todo seguía su curso normal, o al menos eso aparentaba. Fue entonces cuando empecé a dimensionar todo lo que estaba en juego y lo mucho que podía perder en cuestión de horas. Mi casa, mi estabilidad económica, mi lugar dentro de esa familia y hasta la imagen que otros tenían de mí. La sensación de control que había tenido durante años comenzó a resquebrajarse poco a poco, reemplazada por una inquietud difícil de ignorar. Algo se sentía distinto, no solo por su salida abrupta, sino por los gestos y miradas que comenzaron a rodearme, por el tono extraño en algunas palabras y por esa impresión constante de que se estaban tomando decisiones a mis espaldas. Había silencios que no existían antes y una tensión que se colaba en cada conversación, como si todos supieran algo que yo todavía no alcanzaba a entender. Esa incomodidad creciente fue la primera señal clara de que la vida ordenada y predecible que conocía estaba a punto de romperse por completo, y aunque aún no lo sabía, ese momento marcaría el inicio de una transformación que ya no tendría vuelta atrás. La incomodidad real empezó a tomar forma ese mismo día, cuando el ambiente de la casa dejó de sentirse propio y comenzó a volverse extraño, pesado, como si el aire hubiera cambiado sin previo aviso. Horas después de su salida, su madre regresó con una actitud completamente distinta a la de otras veces, más firme, más segura,
caminando por cada espacio con la tranquilidad de quien cree que ya tiene permiso para estar ahí y para decidir sin consultar. No saludó, no preguntó cómo estaba y tampoco explicó el motivo de su visita, porque su presencia traía consigo una sensación de control que no necesitaba palabras. Mientras avanzaba por la casa, comenzó a mover objetos, a abrir puertas y a revisar muebles como si estuviera haciendo un inventario, comentando en voz alta lo que, según ella, estaba mal colocado o necesitaba cambiarse. Hablaba de orden, de costumbres y de cómo debían hacerse las cosas a partir de ese momento, comparando el pasado con un futuro que parecía ya decidido, dejando claro que mi opinión no era necesaria para esa conversación. Cada gesto y cada palabra reforzaban la idea de que mi lugar dentro de ese espacio empezaba a ser cuestionado sin que nadie lo dijera de forma directa. Intenté mantener la calma y actuar con normalidad, respondiendo con frases breves y evitando confrontaciones, convencida de que discutir solo empeoraría la situación y de que todavía existía la posibilidad de resolver todo con límites claros. Esa intención se volvió cada vez más difícil cuando comenzó a tocar mis cosas personales sin pedir permiso, revisando documentos, abriendo carpetas y opinando sobre decisiones que siempre habían sido mías, todo frente a miradas que observaban en silencio, como si esa invasión fuera algo completamente aceptable y esperado. La humillación no llegó en forma de gritos ni escenas exageradas, sino a través de comentarios constantes, pequeños pero bien calculados, dichos con un tono tranquilo que hacía parecer exagerada cualquier molestia de mi parte. Se hablaba de ajustes necesarios, de nuevas reglas y de cambios inevitables, siempre usando palabras suaves que disfrazaban la falta de respeto y convertían cualquier intento de defensa en una reacción desmedida. Esa forma de actuar dejaba claro que el objetivo no era dialogar, sino marcar territorio poco a poco. A pesar de la presión creciente, seguí intentando mantener la paz, repitiéndome que reaccionar impulsivamente no era una opción y que observar con atención podía darme respuestas más claras. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer detalles que antes pasaban desapercibidos, silencios incómodos que surgían de repente, miradas que se cruzaban sin incluirme y decisiones que parecían tomarse lejos de mí, señales pequeñas pero constantes de que algo se estaba moviendo en mi contra sin que yo pudiera intervenir. El ambiente se volvió cada vez más pesado, como si la casa hubiera cambiado de dueño sin previo aviso, y aunque nadie lo dijo abiertamente, la sensación de estar siendo desplazada empezó a instalarse con fuerza. Cada comentario, cada gesto y cada silencio sumaban a una certeza incómoda que ya no podía ignorar, porque no se trataba solo de una visita incómoda ni de una diferencia familiar, sino del inicio de una amenaza real que comenzaba a tomar forma frente a mis ojos. Para ese momento, la calma que intentaba sostener empezaba a desgastarse, no por miedo, sino por la claridad con la que entendí que esa situación no era temporal ni casual. Algo se estaba reorganizando sin mí, decisiones importantes se estaban tomando a mis espaldas y la intención de desplazarme se volvía cada vez más evidente, aunque todavía se escondiera detrás de sonrisas y palabras suaves. Esa certeza fue la que marcó el punto de quiebre, el momento en el que comprendí que mantener la paz ya no sería suficiente y que lo que venía después iba a exigir mucho más de mí. A partir del día siguiente, la incomodidad dejó de sentirse confusa y comenzó a volverse claramente intencional, porque las invasiones ya no eran aisladas ni podían explicarse como malos entendidos. Cada visita traía un nuevo límite cruzado, una decisión tomada sin consultarme o una opinión impuesta como si fuera una regla establecida desde siempre, todo bajo la apariencia de estar ayudando o de buscar el bienestar común, aunque en el fondo el objetivo era claro y constante: desgastarme poco a poco dentro de mi propio espacio. Los cambios empezaron a aparecer sin previo aviso y de forma cada vez más evidente, con muebles movidos de lugar, objetos personales que ya no estaban donde los dejaba y papeles importantes que aparecían revisados o desordenados. Comentarios que antes se hacían en privado comenzaron a decirse frente a otras personas, cuestionando mi forma de organizar la casa, mis horarios de trabajo y hasta decisiones que siempre habían sido mías, todo expresado con una calma calculada que hacía parecer exagerada cualquier molestia que yo intentara mostrar. Cada vez que señalaba algo fuera de lugar o pedía una explicación, la respuesta llegaba envuelta en frases que buscaban minimizar lo que estaba ocurriendo, asegurando que estaba siendo demasiado sensible o que estaba imaginando problemas donde no los había. Esa forma de hablar no solo quitaba peso a mis palabras, sino que empezaba a sembrar dudas en quienes escuchaban,
creando la idea de que el conflicto existía solo en mi percepción y no en los hechos que se repetían día tras día. La presión aumentó cuando alguien cercano decidió respaldar abiertamente esa versión, repitiendo los mismos argumentos y reforzando la idea de que yo estaba exagerando y viendo ataques donde supuestamente no existían. Esa alianza silenciosa inclinó la balanza por completo, dejándome aislada dentro de un entorno que hasta hace poco consideraba seguro. Cada comentario de apoyo funcionaba como una capa más de presión, empujándome a cuestionar mis propias percepciones y a dudar de lo que estaba viviendo. Aún con esa sensación de injusticia creciendo, opté por mantener la calma y actuar con cautela, no por debilidad, sino porque algo dentro de mí empezaba a entender que reaccionar de inmediato solo facilitaría el juego que estaban construyendo. Observar con atención se volvió una forma de protección, permitiéndome notar patrones que antes pasaban desapercibidos, repeticiones en las actitudes, silencios que aparecían en momentos clave y contradicciones que dejaban al descubierto la falta de sinceridad. La tensión alcanzó otro nivel una tarde en la que, sin buscarlo, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Desde otra habitación, palabras sueltas comenzaron a encajar lentamente, revelando intenciones que hasta ese momento solo había intuido. No se trataba de un plan detallado ni de una discusión abierta, pero bastó para confirmar que las decisiones importantes se estaban tomando sin considerarme y que la estrategia consistía en cansarme, confundirme y empujarme a irme por mi cuenta. Ese descubrimiento no trajo alivio, sino una mezcla de tensión y claridad que me dejó inmóvil por unos segundos. Todo lo que había sentido hasta ese momento empezó a tener sentido, cada gesto, cada comentario y cada silencio encajaban en una misma dirección, mostrando que nada de lo ocurrido era casual. Aunque todavía no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, quedó claro que la situación había cruzado un punto sin retorno y que la calma aparente solo formaba parte de un sabotaje mucho más grande que apenas comenzaba a desplegarse. Después de varios días de tensión constante, la atmósfera cambió de forma repentina, casi como si alguien hubiera decidido bajar el volumen del conflicto para dar la impresión de que todo volvía a la normalidad. Las visitas se volvieron menos frecuentes, los comentarios incómodos desaparecieron y el ambiente empezó a sentirse extrañamente tranquilo, lo que en lugar de aliviarme despertó una inquietud silenciosa que no lograba explicar del todo. Las actitudes también parecían distintas, con gestos amables que no habían existido antes, palabras suaves donde antes había críticas y una disposición repentina para arreglar las cosas, como si nada grave hubiera pasado. Se habló de malentendidos, de cansancio acumulado y de errores cometidos sin mala intención, todo dicho con un tono conciliador que buscaba cerrar el tema sin profundizar demasiado en lo ocurrido. Esa aparente calma se sostuvo durante 1 o 2 días, tiempo suficiente para hacerme dudar de mis propias conclusiones y preguntarme si tal vez había exagerado algunas situaciones. La casa volvió a sentirse en silencio, sin movimientos extraños ni decisiones tomadas a escondidas, y por momentos quise creer que ese equilibrio frágil era real y que lo peor ya había quedado atrás. Incluso hubo una disculpa que llegó de manera indirecta, no clara ni completa, pero presentada como un intento de acercamiento, acompañada de promesas vagas sobre respeto y cambios en la forma de convivir. Nada se dijo de forma directa, pero se insistía en que todos querían llevarse bien y dejar atrás los conflictos, apelando a la idea de familia y a la importancia de mantener las apariencias. A pesar de esa tregua aparente, algo no terminaba de encajar. La calma se sentía forzada, sostenida con demasiado cuidado, como si cualquier palabra fuera elegida para no romper una escena ensayada. Las sonrisas llegaban rápido, pero no alcanzaban los ojos, y los silencios, aunque más suaves, seguían cargados de una tensión difícil de ignorar. Durante esas horas de falsa paz, me descubrí observando con más atención que nunca, notando pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, como conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación o cambios sutiles en el tono de voz cuando se tocaban ciertos temas. Nada era abiertamente ofensivo, pero todo parecía cuidadosamente calculado para dar la impresión de normalidad. Esa sensación se confirmó cuando, sin previo aviso, una actitud conocida regresó, primero de forma discreta y luego más evidente, rompiendo la ilusión de armonía que se había construido. Un comentario fuera de lugar, una decisión tomada sin avisar y una mirada cargada de intención fueron suficientes para entender que la calma no era real, sino solo una pausa estratégica.
Ahí comprendí que esa falsa paz no era un intento genuino de reconciliación, sino una forma de bajar mis defensas, de hacerme creer que todo estaba resuelto mientras el juego seguía avanzando en silencio. La tranquilidad que parecía haberse instalado no era más que una máscara, y detrás de ella, el mismo conflicto seguía creciendo, esperando el momento adecuado para volver con más fuerza. La falsa calma se rompió sin previo aviso y lo hizo de una manera tan directa que ya no dejó espacio para dudas ni interpretaciones. Lo que hasta ese momento habían sido comentarios disfrazados de preocupación o decisiones tomadas con excusas comenzó a transformarse en acciones abiertas, ejecutadas con una seguridad que solo tiene quien cree que ya ganó y que no necesita cuidar las formas. El ambiente cambió de un día para otro, volviéndose pesado, tenso y claramente hostil, como si el objetivo ya no fuera desgastarme poco a poco, sino empujarme con fuerza fuera de mi propio lugar. Las invasiones se intensificaron y dejaron de esconderse detrás de sonrisas, empezando por espacios que siempre habían sido personales y que de pronto parecían no tener ningún valor. Cajones abiertos sin pudor, armarios revisados, papeles movidos de sitio y objetos personales desapareciendo por horas se volvieron parte de una rutina constante que buscaba desorientarme y hacerme sentir ajena dentro de la casa que yo misma había sostenido durante años. Cada gesto enviaba el mismo mensaje, repetido una y otra vez sin necesidad de palabras, recordándome que mi control sobre ese espacio estaba siendo desmantelado de forma deliberada. La humillación también cambió de forma y comenzó a mostrarse frente a otras personas, sin cuidado ni discreción, a través de comentarios lanzados en voz alta, bromas incómodas y frases que cuestionaban mis decisiones, mi carácter y hasta mi capacidad para manejar mi propia vida. Todo se decía con un tono aparentemente tranquilo, incluso amable, lo que hacía parecer exagerada cualquier reacción mía y convertía la falta de respeto en algo socialmente aceptable. Esa exposición pública no buscaba diálogo ni solución, sino dejar claro quién tenía la autoridad y quién debía aprender a quedarse callada. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando se anunció, sin consulta previa ni aviso, que alguien más iba a quedarse en la casa por tiempo indefinido, presentado como algo temporal y necesario, aunque nadie pudo explicar con claridad cuánto duraría ni por qué era indispensable. Esa decisión cayó como un golpe seco, no solo por lo que implicaba en la práctica, sino por el mensaje que traía detrás, dejando claro que mi opinión ya no tenía peso y que las decisiones importantes se estaban tomando sin considerarme en absoluto. Intenté reaccionar, expresar cómo me sentía y establecer límites básicos, pero cada intento fue interrumpido o minimizado con frases que buscaban invalidar mis palabras antes de que pudieran tomar fuerza. Se me acusó de generar conflictos, de no saber adaptarme a los cambios y de exagerar situaciones que, según otros, no tenían mayor importancia. Esa respuesta constante no solo me dejó sin voz, sino que reforzó la idea de que cualquier defensa sería utilizada en mi contra, cerrando aún más el espacio para dialogar. Con el paso de los días, la sensación de opresión se volvió permanente, acompañada de un cansancio emocional profundo que no se iba con el descanso. No se trataba de un solo evento aislado, sino de una acumulación de decisiones, comentarios y gestos que iban cerrando opciones poco a poco, creando la impresión de que no había salida posible. Cada día se sentía más pesado que el anterior, con la certeza de que la situación estaba escalando y de que el margen para soportarla se estaba agotando rápidamente. El momento más inquietante llegó cuando, al intentar ordenar algunas cosas para recuperar un poco de control, encontré algo que no debía estar ahí, un detalle pequeño pero revelador que confirmó todas mis sospechas. No era un objeto cualquiera, sino una prueba clara de que se estaban tomando medidas a mis espaldas, de que la invasión no era improvisada ni producto del caos, sino parte de algo pensado con tiempo y cuidado. Ese hallazgo me dejó paralizada por unos segundos, no por miedo, sino por la claridad con la que entendí que la intención ya no era solo incomodarme, sino sacarme de ese lugar de una vez por todas. A partir de ese momento, la humillación, la presión y la injusticia dejaron de sentirse confusas y tomaron una forma definida, mostrando que el conflicto había entrado en una fase mucho más cruel y directa. Ya no se trataba de aguantar con paciencia ni de esperar a que las cosas mejoraran, porque lo que estaba ocurriendo era una escalada consciente que buscaba quebrarme emocionalmente y empujarme a rendirme. Aunque todavía no sabía cómo iba a responder ni qué paso seguiría después, una certeza se instaló con fuerza, y fue que ese límite ya había sido cruzado y que nada,
Absolutamente nada, volvería a ser como antes. Ese hallazgo marcó un antes y un después de una forma que ya no me permitió seguir justificando nada. Hasta ese momento había tratado de explicarme todo como una cadena de malos entendidos, abusos aislados y actitudes torcidas que, aunque dolían, todavía podían maquillarse con excusas. Sin embargo, al tener esa prueba frente a mí, algo se acomodó de golpe y dejó de haber espacio para interpretaciones suaves. Todo lo que había ocurrido empezó a ordenarse con una claridad tan dura como inevitable. Mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo, comenzaron a encajar escenas completas que antes parecían inconexas, desde los comentarios aparentemente inofensivos hasta las decisiones más graves tomadas sin consultarme. Las invasiones constantes, las humillaciones disfrazadas de bromas y la presión diaria ya no podían verse como coincidencias ni como reacciones impulsivas, porque seguían un mismo patrón y apuntaban hacia un mismo objetivo. Aceptar eso fue doloroso, pero también fue el primer momento en el que dejé de dudar de mí. La comprensión llegó acompañada de un shock profundo, no por sorpresa, sino por la magnitud del engaño. Entender lo que estaba pasando significaba aceptar que todo había sido calculado con tiempo, que no se trataba de un conflicto que se salió de control, sino de una estrategia para cansarme, confundirme y empujarme fuera sin asumir responsabilidades. Esa certeza rompió la última defensa que aún intentaba sostener, porque ya no había forma de negar que la intención siempre había sido clara. Con esa claridad también llegó la conciencia de lo mucho que había cedido creyendo que así protegía la paz. Cada silencio, cada intento por no incomodar y cada esfuerzo por adaptarme había sido interpretado como debilidad, no como madurez. Comprender eso dolió más que cualquier insulto, porque implicaba aceptar que mi buena fe había sido usada en mi contra, convirtiéndose en la herramienta perfecta para desplazarme sin levantar sospechas. A partir de ese momento, las actitudes alrededor dejaron de esconderse del todo. Comentarios que antes se disimulaban comenzaron a decirse con más seguridad, miradas cargadas de ventaja reemplazaron cualquier intento de cordialidad y ciertas decisiones se tomaron sin siquiera fingir que mi opinión importaba. La intención de sacarme de ese lugar ya no se escondía detrás de palabras suaves, porque sentían que el terreno estaba preparado y que yo no tendría fuerzas para reaccionar. Lejos de quebrarme, esa certeza produjo un cambio interno que no esperaba. El miedo y la confusión, que hasta entonces me habían acompañado, empezaron a perder fuerza, reemplazados por una claridad firme que, aunque dolía, también me devolvía algo que había perdido en el proceso, el control sobre mi propia percepción. Por primera vez dejé de preguntarme si estaba exagerando y comencé a confiar en lo que estaba viendo y sintiendo. Ese despertar no llegó acompañado de un plan elaborado ni de una respuesta inmediata, sino de una decisión silenciosa que se fue acomodando poco a poco. Ya no tenía sentido seguir esperando disculpas sinceras ni cambios reales, porque lo que estaba ocurriendo no era un error, sino una elección consciente. Entender eso fue el punto exacto en el que dejé de resistirme a la verdad y acepté que nada volvería a ser como antes. Ahí, sin decirlo en voz alta y sin necesidad de dramatizarlo, me hice una promesa interna que marcó el verdadero inicio de mi cambio. A partir de ese momento, no volvería a justificar lo injustificable ni a quedarme callada para evitar conflictos que ya estaban decididos. La ingenuidad quedó atrás en ese instante, y aunque todavía no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, tenía algo que no había tenido antes: claridad, conciencia y la certeza absoluta de que había despertado. Después de ese despertar interno, creí que al menos tendría claridad para enfrentar lo que venía, pero la realidad fue muy distinta, porque entender la verdad no me dio apoyo, sino una soledad más profunda y pesada. Aceptar lo que estaba ocurriendo me colocó, sin darme cuenta, en el lugar incómodo de quien rompe el silencio, y eso pareció incomodar a todos. De pronto, las personas que siempre estuvieron cerca comenzaron a reaccionar con distancia, con evasivas y con una frialdad que no conocía, como si mi claridad fuera un problema y no una consecuencia de todo lo vivido. Al intentar explicar lo que estaba pasando, las respuestas llegaron cargadas de frases suaves que escondían una falta total de compromiso. Se habló de exageraciones, de momentos difíciles y de la necesidad de ser flexible para no empeorar las cosas, como si todo pudiera resolverse simplemente cediendo un poco más. Escuchar eso fue profundamente doloroso, no solo porque minimizaba lo que estaba viviendo, sino porque venía de personas que conocían mi historia,
que habían visto lo que había construido y que aún así preferían no involucrarse para no complicarse la vida. La sensación de abandono se volvió más intensa cuando alguien a quien amaba decidió apoyar abiertamente la versión contraria, repitiendo los mismos argumentos que ya había escuchado antes, usando las mismas palabras que buscaban desautorizarme. Esa elección no llegó acompañada de gritos ni discusiones, sino de una calma fría que dolía más que cualquier enfrentamiento. Ver cómo se alineaba con quienes me estaban desplazando confirmó que el respaldo que yo daba por seguro nunca fue tan firme como pensé. Ese conflicto doble comenzó a desgastarme de una manera distinta, porque ya no se trataba solo de resistir la presión directa, sino de sostenerme emocionalmente sin una red que me acompañara. Cada conversación terminaba dejándome más cansada, más confundida y con la sensación de estar luchando contra una versión de la historia donde mi voz no tenía espacio. La duda empezó a aparecer en momentos inesperados, no porque no supiera lo que había vivido, sino porque el aislamiento constante hacía que todo pesara el doble. El dolor emocional se volvió profundo y persistente, no explosivo ni escandaloso, sino silencioso, instalado en los detalles más cotidianos. Bastaba una llamada que no llegaba, un mensaje leído sin respuesta o una invitación que ya no aparecía para confirmar que el distanciamiento era real. Esa indiferencia constante dolía más que cualquier confrontación directa, porque hacía sentir que mi versión no merecía ni siquiera ser escuchada. Mientras tanto, el entorno parecía cerrarse cada vez más, con decisiones tomadas sin consultarme y acuerdos hechos a mis espaldas que reforzaban la idea de que ya no tenía lugar. Todo se resolvía en conversaciones a las que no era invitada, en silencios prolongados y en gestos que evitaban cruzarse conmigo. La injusticia se hacía evidente, y aunque no siempre era explícita, se sentía en cada detalle, en cada omisión y en cada mirada esquiva. En medio de ese aislamiento, comencé a cuestionarme cosas que antes daba por sentadas, no desde la culpa, sino desde una necesidad de entender cómo había llegado hasta ahí. Recordé momentos del pasado que en su momento parecieron normales, comentarios que pasaron desapercibidos y actitudes que ahora cobraban un significado distinto. Esas escenas regresaban a mi mente sin avisar, conectándose entre sí y formando una imagen más completa de lo que estaba ocurriendo. Uno de esos recuerdos, aparentemente pequeño y sin importancia, empezó a insistir con más fuerza que los demás. Una conversación antigua, una frase dicha casi al pasar y una sensación incómoda que en su momento decidí ignorar volvieron con claridad, mostrándome que esa situación no había comenzado de la nada. Entender eso no alivió el dolor inmediato, pero rompió la sensación de estar completamente perdida y me permitió ver que las señales siempre estuvieron ahí. Ese detalle, que durante años había quedado enterrado en la memoria, comenzó a crecer en mi mente y a conectarse con todo lo que estaba ocurriendo en el presente. No era una respuesta completa ni una solución clara, pero sí una pista importante que me obligó a mirar más allá del abandono actual. En un mundo que parecía haberse puesto en mi contra, esa pequeña claridad se convirtió en el único punto firme al que podía aferrarme, marcando el inicio de una nueva forma de entender la situación y preparándome, sin saberlo aún, para lo que vendría después. Esa pequeña claridad que había surgido en medio del abandono fue suficiente para cambiar por completo la forma en la que empecé a moverme, aunque por fuera siguiera pareciendo cansada, confundida y sin fuerzas para reaccionar. Entendí que enfrentar la situación de manera directa no solo sería inútil, sino que podía empeorar todo, así que decidí hacer exactamente lo contrario de lo que esperaban, bajando la guardia de forma aparente y dejando que creyeran que el desgaste finalmente me había vencido. Comencé a hablar menos, a responder con frases neutras y a evitar cualquier tipo de confrontación, usando el silencio como una forma de protección y observación. Esa actitud fue interpretada como rendición, y poco a poco la tensión hacia mí empezó a disminuir. Las miradas dejaron de ser tan cuidadosas, las conversaciones comenzaron a relajarse y ciertas decisiones empezaron a tomarse sin el mismo nivel de discreción, como si ya no fuera necesario ocultarme nada. Mientras tanto, empecé a observar con una atención distinta, fijándome en detalles que antes solo me incomodaban, pero que ahora empezaban a formar un patrón claro. Horarios que se repetían, actitudes que cambiaban dependiendo de quién estaba presente y comentarios que se contradecían entre sí comenzaron a encajar como piezas de algo mucho más grande. No se trataba de buscar venganza ni de actuar por impulso,
sino de entender exactamente cómo se estaba moviendo todo y quiénes participaban en cada decisión. En medio de esa aparente calma, busqué apoyo fuera del entorno que me había dado la espalda, hablando con alguien que supo escuchar sin juzgar y sin minimizar lo que estaba ocurriendo. Esa conversación no resolvió el problema, pero me ayudó a ordenar mis pensamientos y confirmó que lo que estaba viviendo no era normal ni producto de mi imaginación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi versión tenía sentido y que no estaba completamente sola. Con esa base, comencé a revisar documentos, mensajes antiguos y detalles que antes parecían irrelevantes, prestando atención a fechas, cambios y pequeñas inconsistencias. Cada información que encontraba no era una prueba definitiva, pero sumaba a una imagen más amplia que empezaba a tomar forma con claridad. Todo lo hacía con cuidado, sin levantar sospechas, consciente de que cualquier movimiento precipitado podía cerrar las puertas que recién comenzaban a abrirse. Fingir fragilidad tuvo un efecto que no esperaba del todo, porque la confianza ajena empezó a transformarse en descuido. Comentarios que antes se cuidaban comenzaron a soltarse con mayor libertad. Planes que se mantenían en secreto empezaron a mencionarse sin tanta precaución y ciertas actitudes dejaron de disimularse. Esa sensación de control hizo que bajaran la guardia justo cuando más atención estaba poniendo. Fue en ese exceso de confianza donde apareció el primer error grave, una decisión tomada con prisa y una palabra dicha de más que no supieron corregir a tiempo. No fue una revelación inmediata ni un enfrentamiento directo, pero sí una falla clara en la estrategia que habían construido con tanto cuidado. Ese desliz confirmó que no todo estaba tan bajo control como creían y que la ventaja, aunque todavía pequeña, empezaba a moverse de lugar. Por fuera seguí manteniendo la misma actitud cansada y silenciosa, pero por dentro la tensión crecía, porque entendí que ese error no era menor y que podía convertirse en el punto de quiebre que había estado esperando. No sentí alivio ni satisfacción, solo una concentración absoluta, consciente de que el siguiente paso tendría que darse con precisión. Fingir debilidad había funcionado, y ahora el juego entraba en una etapa distinta, donde cada movimiento tendría consecuencias mucho más profundas. El error que habían cometido no fue evidente para todos en ese primer momento, pero para mí fue imposible ignorarlo, porque llegó acompañado de una certeza que atravesó cada duda que todavía intentaba sostener. Aquello que confirmé ya no podía esconderse detrás de interpretaciones ni de silencios incómodos, porque estaba sostenido por hechos claros que no dependían de mi palabra ni de mi estado emocional. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía algo firme, algo que no podía desarmarse con frases suaves ni con miradas de advertencia. Durante las horas siguientes mantuve la misma actitud cansada que había mostrado en los últimos días, aunque por dentro cada pensamiento estaba perfectamente ordenado. No sentía prisa ni nervios, sino una concentración absoluta, porque entendía que ese momento no podía desperdiciarse ni apresurarse. Cada humillación vivida, cada comentario que había intentado hacerme dudar y cada intento por minimizarme comenzaron a acomodarse como piezas de un mismo rompecabezas, dándome la claridad necesaria para avanzar sin levantar sospechas antes de tiempo. La confrontación no ocurrió como una escena explosiva ni como un impulso repentino, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que se había acumulado. En el momento adecuado, con las personas presentes y sin necesidad de elevar la voz, expuse lo que había descubierto de manera clara y directa, mostrando los detalles necesarios para que ya no pudiera negarse ni reducirse a un malentendido. No busqué acusar ni provocar, simplemente puse la verdad sobre la mesa con una firmeza que no admitía retrocesos. El ambiente cambió de inmediato. Las conversaciones se detuvieron, las miradas comenzaron a cruzarse y el control que hasta ese momento parecía absoluto empezó a resquebrajarse frente a todos. Por unos segundos nadie supo cómo reaccionar, porque la versión que se había repetido durante semanas ya no se sostenía con la misma facilidad. Esa pausa, breve pero densa, marcó un quiebre silencioso que todos percibieron, aunque nadie quisiera reconocerlo. Las primeras respuestas llegaron en forma de intentos por restar importancia, explicaciones incompletas y frases que buscaban desviar el foco, pero esta vez no funcionaron como antes. Los datos estaban ahí, ordenados y conectados, y por primera vez la duda no estaba de mi lado. Quienes hasta ese momento habían manejado la situación comenzaron a mostrarse inseguros, midiendo cada palabra, revisando gestos y evitando miradas directas que antes sostenían sin problema.
Alguien intentó retomar el control elevando ligeramente el tono, cuestionando mis palabras y sugiriendo que todo se estaba sacando de proporción, pero algo ya había cambiado de manera irreversible. Otras personas empezaron a hacer preguntas, a pedir aclaraciones y a notar contradicciones que antes habían pasado desapercibidas por comodidad o costumbre. La historia única comenzó a fracturarse, dejando espacio para dudas que ya no podían cerrarse con frases rápidas ni con silencios impuestos. Ese intercambio no fue ruidoso ni dramático, pero sí profundamente incómodo para quienes estaban acostumbrados a dominar la narrativa. Cada intento por recuperar autoridad se encontraba con más preguntas, más miradas atentas y menos disposición a aceptar explicaciones vagas. Por primera vez, la presión no estaba sobre mí, sino sobre quienes habían sostenido una versión que comenzaba a caerse frente a todos. Mientras hablaba, sentí una mezcla intensa de cansancio y liberación, porque decir la verdad no borraba lo vivido ni reparaba el daño, pero sí rompía el silencio que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. No hubo gritos ni acusaciones exageradas, pero el impacto fue profundo, porque la imagen de control, seguridad y superioridad que se había construido con cuidado empezó a perder fuerza de manera visible. Las decisiones que antes se tomaban sin consultarme se detuvieron, las órdenes dejaron de darse con la misma firmeza y la seguridad que dominaba el ambiente se transformó en incomodidad y cautela. Nadie sabía muy bien cómo cerrar la escena sin admitir lo evidente, porque aunque el conflicto no estaba resuelto, el poder ya no se sentía tan sólido como antes. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio cómodo ni controlado, sino uno cargado de preguntas, tensiones abiertas y una verdad que ya no podía esconderse con facilidad. Yo lo sabía, y también lo sabían quienes habían intentado empujarme al margen, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Ese momento no significó una victoria definitiva ni un cierre, pero sí marcó una pérdida clara de poder, aunque fuera temporal. La balanza se había movido y el juego había cambiado de reglas, dejando en evidencia que ya no podían seguir actuando como si nada hubiera pasado. Por primera vez desde el inicio de esta historia, sentí que podía respirar un poco más libre, no porque todo hubiera terminado, sino porque el silencio dejó de jugar en mi contra y el conflicto avanzaba, inevitablemente, hacia un punto aún más decisivo. La pérdida de control no duró mucho tiempo, porque cuando el silencio empezó a volverse incómodo y peligroso para quienes hasta entonces dominaban la situación, llegó el contraataque, frío, calculado y cuidadosamente diseñado para recuperar terreno sin recurrir a la confrontación directa. No hubo gritos ni explosiones de enojo, sino un cambio sutil en el discurso, una transformación estratégica que buscaba despertar culpa, lástima y confusión, intentando convertir la verdad expuesta en un problema mayor. Las primeras señales aparecieron envueltas en gestos de aparente fragilidad, con lágrimas contenidas, voces temblorosas y frases elegidas con precisión para generar compasión. De pronto, la narrativa giró hacia el sacrificio, el cansancio y las supuestas malas interpretaciones, como si todo lo ocurrido hubiera sido resultado de un momento difícil y no de una serie de decisiones conscientes tomadas durante semanas. Esa versión comenzó a repetirse con insistencia, buscando suavizar los hechos y diluir responsabilidades. La manipulación se volvió más evidente cuando empezaron a insinuar que mi reacción había sido desproporcionada y que sacar todo a la luz había provocado un daño innecesario. Se habló de reputación, de consecuencias sociales y de problemas que podrían afectar a todos, colocando sobre mis hombros una carga que no me correspondía. El mensaje era claro aunque nunca se dijera de forma directa, y apuntaba a hacerme retroceder usando el miedo al rechazo y al conflicto abierto. La presión familiar no tardó en sumarse, llegando en forma de llamadas inesperadas, mensajes ambiguos y consejos disfrazados de preocupación. Cada intervención insistía en la importancia de mantener la calma, de no seguir removiendo el pasado y de pensar en el bienestar colectivo, como si callar una vez más fuera la única forma de evitar mayores problemas. Escuchar esas voces fue especialmente difícil, porque apelaban a años de costumbre, a la idea de ceder para conservar la armonía. En paralelo, intentaron desacreditar lo que había dicho, no atacando los hechos de manera directa, sino cuestionando mi intención, sugiriendo que hablaba desde el rencor, el cansancio o el deseo de hacer daño. Esa estrategia buscaba mover el foco del conflicto, desviando la atención hacia mis emociones y alejándola de las acciones que habían provocado todo.
Durante un momento, la confusión volvió a instalarse en el ambiente, aunque ya no con la misma fuerza que antes. Mientras ese contraataque se desplegaba, comencé a notar detalles que no encajaban, contradicciones pequeñas pero constantes en las historias que se repetían y cambios repentinos en el discurso que parecían improvisados. Algo en esa reacción se sentía apresurado, como si estuvieran tratando de tapar una grieta más grande antes de que se hiciera evidente para todos. Esa sensación me mantuvo alerta, observando con atención cada palabra, cada silencio y cada gesto. Fue en medio de esa presión cuando descubrí algo aún más grave, un dato que hasta ese momento había pasado desapercibido y que cambió por completo la dimensión del conflicto. No se trataba solo de manipulación emocional ni de intentos por recuperar el control, sino de una acción concreta que había ido mucho más lejos de lo que imaginaba. Esa revelación no llegó de forma dramática, sino como una certeza silenciosa que se acomodó dentro de mí con un peso imposible de ignorar. Comprender la magnitud de ese descubrimiento dejó claro que el contraataque no era una reacción desesperada, sino una defensa anticipada para ocultar algo más serio. Las lágrimas, las disculpas incompletas y las llamadas preocupadas adquirieron un nuevo significado, mostrando que detrás de todo había un miedo real a que la verdad saliera por completo. La calma aparente dejó de engañarme, porque ahora sabía exactamente que estaban intentando proteger. Aunque la presión seguía aumentando y el entorno se volvía cada vez más tenso, esa nueva claridad me dio una fuerza distinta. Ya no se trataba solo de resistir el ataque emocional, sino de prepararme para enfrentar una verdad que tendría consecuencias profundas para todos los involucrados. El conflicto había entrado en una fase peligrosa y decisiva, y aunque aún no era el final, quedó claro que el siguiente paso marcaría un punto de no retorno. La presión que se había acumulado durante días, semanas y meses llegó a un punto en el que ya no podía sostenerse más, porque la verdad que había descubierto era demasiado grande para seguir escondida detrás de gestos amables, disculpas incompletas y palabras cuidadosamente elegidas. Todo el contraataque, las lágrimas forzadas, las llamadas insistentes y las amenazas veladas comenzaron a perder sentido frente a la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Ya no se trataba de versiones opuestas ni de interpretaciones emocionales, sino de hechos concretos que podían comprobarse y que cambiaban por completo la historia que se había intentado imponer desde el inicio. El segundo enfrentamiento no ocurrió como una explosión improvisada ni como una reacción impulsiva, sino como el resultado lógico de todo lo que había observado, registrado y confirmado en silencio. Con una calma que solo da la certeza, presenté la prueba clave que había logrado reunir, esa pieza que conectaba cada invasión, cada manipulación y cada intento por desplazarme sin dejar rastro. No levanté la voz ni busqué dramatizar el momento, porque no era necesario, ya que la información hablaba por sí sola y dejaba sin espacio a las excusas que hasta entonces habían funcionado. El ambiente se congeló de inmediato. Las conversaciones se detuvieron, las miradas quedaron fijas y el silencio se volvió tan denso que resultaba imposible ignorarlo. Por primera vez desde que todo había comenzado, nadie intentó interrumpir ni cambiar el tema, porque lo que estaba frente a todos era demasiado claro para negarlo. Esa quietud marcó el instante exacto en el que el control se perdió por completo y ya no pudo recuperarse con palabras. Intentaron responder, pero las explicaciones comenzaron a sonar vacías y desordenadas. Cada defensa se desmoronaba al contrastarse con los hechos, cada argumento quedaba incompleto y cada intento por minimizar la situación chocaba con la evidencia presentada. Las contradicciones empezaron a aparecer una tras otra, dejando en evidencia que la versión sostenida durante tanto tiempo no solo era falsa, sino construida de manera consciente y sostenida con manipulación. Ver cómo esa narrativa se caía frente a todos fue un momento de justicia que jamás imaginé presenciar. La tensión alcanzó su punto más alto cuando se llamó a una figura externa para validar lo que estaba ocurriendo, alguien sin vínculo emocional con la situación y con la autoridad necesaria para confirmar los hechos de manera objetiva. Ese paso cambió por completo el escenario, porque dejó claro que el conflicto ya no podía resolverse en privado ni maquillarse como un simple problema familiar. La intervención marcó un límite definitivo y colocó a cada persona frente a las consecuencias reales de sus actos. Las reacciones fueron inmediatas. El nerviosismo se apoderó de quienes hasta entonces habían actuado con seguridad, las miradas comenzaron a evitarse y las excusas se volvieron torpes, repetitivas y poco convincentes.
La imagen de control y superioridad se quebró de forma definitiva, dejando al descubierto un miedo real a enfrentar consecuencias legales, sociales y personales que ya no podían evitarse. Ese cambio de actitud fue tan evidente que nadie en la habitación pudo fingir que no estaba ocurriendo. Mientras todo eso sucedía, una mezcla intensa de emociones me atravesó por completo. No sentí euforia ni deseo de venganza, sino una sensación profunda de cierre, como si por fin se hubiera detenido una fuerza que me había empujado durante demasiado tiempo. La justicia avanzaba, pero el costo emocional seguía presente, recordándome que ganar no siempre se siente como uno imagina. Aún así, ver la verdad reconocida devolvió algo que había perdido en el proceso, la dignidad. El momento culminante llegó cuando se tomó una decisión formal que selló el resultado del conflicto, una resolución clara que dejó sin margen de maniobra a quienes habían actuado con impunidad. Las consecuencias dejaron de ser una amenaza abstracta y se volvieron reales, visibles y difíciles de revertir, marcando un antes y un después para todos los involucrados. Ese instante fue el verdadero final del juego de poder, porque confirmó que la manipulación había cruzado límites irreparables. Después de esa decisión, el silencio regresó al espacio, pero ya no era un silencio tenso ni cargado de miedo, sino uno distinto, más liviano, como si el peso que había dominado todo durante tanto tiempo se hubiera levantado al fin. Las miradas cambiaron, las palabras dejaron de esconder intenciones y la tensión se transformó en una calma extraña pero necesaria. Permanecí en mi lugar, consciente de que nada volvería a ser como antes, pero también segura de que había hecho lo correcto. Ese fue el momento más poderoso de toda la historia, no por la confrontación en sí, sino porque representó la recuperación total del poder que me habían quitado poco a poco. La verdad salió completa, las máscaras cayeron y la justicia avanzó sin posibilidad de retroceso. Aunque el camino no terminaba ahí, el desenlace principal ya estaba escrito, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar con la certeza de que el control ya no estaba en manos equivocadas. Después de que todo se definió y las consecuencias quedaron claras, llegó un silencio distinto, uno que ya no pesaba ni apretaba el pecho como antes. No fue un alivio inmediato ni una felicidad repentina, sino una calma lenta que empezó a acomodarse poco a poco, como cuando el cuerpo tarda en darse cuenta de que el peligro ya pasó. Por primera vez en mucho tiempo, pude sentarme sin sentir que debía estar alerta, sin esperar el siguiente ataque ni la próxima manipulación. La decisión tomada marcó un cierre real, no solo legal o externo, sino interno, porque entendí que ya no tenía que demostrar nada ni convencer a nadie. Todo lo que había sido puesto en duda quedó atrás, y aunque el desgaste emocional seguía ahí, también apareció una sensación nueva, la de haber recuperado el control sobre mi propia vida. No fue una victoria ruidosa ni celebrada, sino silenciosa y firme, como una puerta que se cierra para siempre. Los cambios comenzaron a sentirse de manera concreta. La casa dejó de ser un campo de tensión y volvió a sentirse mía, no por los objetos o los espacios, sino porque ya no había miedo en cada rincón. Las decisiones empezaron a depender solo de mí, sin miradas vigilantes ni opiniones impuestas, y esa libertad, aunque sencilla, resultó profundamente reparadora. Volver a elegir sin justificarme fue uno de los primeros regalos de esta nueva etapa. Las reacciones alrededor fueron variadas. Algunas personas guardaron distancia, otras mostraron incomodidad y unas pocas intentaron acercarse como si nada hubiera pasado. Ya no sentí la necesidad de explicar ni de abrir puertas que se habían cerrado solas durante el conflicto. Aprendí que no todo merece una respuesta y que a veces la mayor forma de paz es no volver atrás para aclarar lo que ya quedó demostrado. Emocionalmente, el proceso no terminó de un día para otro. Hubo momentos de tristeza, de cansancio acumulado y de recuerdos que regresaban sin aviso, pero ahora llegaban sin el mismo poder de antes. Cada emoción fue tomando su lugar con el tiempo, sin empujarme ni obligarme a avanzar más rápido de lo necesario. Permitirme sentir sin juzgarme se volvió parte fundamental de la recuperación. También llegaron decisiones importantes, pequeñas pero significativas, que marcaron el inicio de una vida más consciente. Cambié rutinas, reorganicé prioridades y empecé a construir espacios donde la tranquilidad fuera una regla y no una excepción. Nada de eso fue impulsivo, todo se dio con una claridad nueva, nacida de haber tocado fondo y haber salido con los ojos abiertos.
El castigo para quienes intentaron dañarme no fue algo que yo tuviera que ejecutar, porque las consecuencias siguieron su propio curso. La pérdida de credibilidad, el distanciamiento social y el peso de sus propias decisiones se volvieron evidentes con el tiempo. Ver eso no me produjo satisfacción ni deseo de revancha, solo confirmó que la justicia, cuando llega, no siempre necesita ruido para ser real. Con el paso de los días, empecé a reconocerme de nuevo, no como la persona que resistía todo en silencio, sino como alguien que aprendió a ponerse en primer lugar sin culpa. La fortaleza que nació de esta experiencia no fue dura ni defensiva, sino serena, basada en límites claros y en la certeza de no volver a permitir lo que antes normalicé. Al final, esta resolución no fue un final perfecto ni idealizado, sino uno honesto, donde la paz se construyó desde la realidad y no desde la negación. Cerré esa etapa con gratitud por lo aprendido y con la seguridad de que, aunque el camino fue doloroso, también me devolvió algo esencial: la libertad de empezar de nuevo sin cargas que no me pertenecen. Meses después, mi vida no se parece en nada a aquella escena en la que una puerta se cerró con fuerza y alguien salió convencido de que yo no podría sostenerme sola. El tiempo no borró lo ocurrido, pero sí acomodó cada cosa en su lugar, permitiéndome reconstruir desde la calma y no desde el miedo. Aprendí a vivir sin estar a la defensiva, a confiar otra vez en mis decisiones y a reconocer las señales que antes prefería ignorar. La rutina volvió, pero ya no como una carga, sino como una elección. Mis días ahora tienen un ritmo distinto, más consciente, donde el silencio no incomoda y la tranquilidad no se siente frágil. La casa volvió a llenarse de sentido, no por lo material, sino porque dejó de ser un espacio de conflicto para convertirse en un refugio. Cada pequeño detalle cotidiano se transformó en una confirmación de que la paz también se construye con constancia. Al mirar atrás, no siento rencor ni deseo de revancha, porque entendí que aferrarme a eso solo me habría mantenido atada al pasado. Las personas que eligieron dañarme siguieron su propio camino, cargando con las consecuencias de sus decisiones, mientras yo avancé con la ligereza de quien ya no necesita demostrar nada. El verdadero cierre no fue verlos caer, sino verme a mí misma levantarme sin perderme en el proceso. Esta historia no terminó con una victoria espectacular, sino con algo más valioso: claridad. Claridad para entender que el amor no humilla, que la familia no invade y que quien te quiere no necesita verte pequeña para sentirse grande. Durante mucho tiempo confundí paciencia con aguante y silencio con fortaleza, hasta que aprendí que poner límites también es una forma de cuidarse. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante, especialmente a quienes han sentido que dependen de alguien más para seguir adelante. Nadie tiene el derecho de hacerte creer que sin esa persona no vales, no puedes o no existes. La dependencia muchas veces no es real, es solo una historia que otros repiten hasta que uno empieza a creerla. La vida puede cambiar en horas, como cambió la mía, pero no siempre hacia abajo. A veces basta una llamada, una verdad o una decisión para que todo se reordene y muestre quién era realmente fuerte desde el principio. Hoy sé que no perdí nada esencial aquel día, porque lo único que se fue una mentira. Y si algo queda como enseñanza final, es esto: cuando alguien se va convencido de que dependes de él, sin darse cuenta te está regalando la oportunidad de descubrir tu propia fuerza. Porque al final, no se trata de quién se queda o quién se va, sino de quién aprende a no volver a perderse a sí misma.